Aquí empieza el espacio para hablar sin miedo. De eso no se habla, hoy sí lo hacemos. Respira, llegaste a un lugar seguro. Si algo te pesa, no lo guardes en el pecho. Ponle nombre al nudo, suéltalo despacio, que aquí tu verdad también tiene abrazo. De eso no se habla, hoy sí lo hablamos. De eso no se habla, ya no lo callamos. De eso no se habla, un podcast de Therapify. Hola a todos, este es un episodio más de Eso no se habla, traído por ustedes, para ustedes de parte de Therapify, una plataforma que acerca a psicólogos con pacientes de una manera inmediata, segura y confiable. Mi nombre es Daniela Escalante y me va a dar mucho gusto acompañarlos en esta siguiente hora, donde tengo el placer de presentarles a María José Plasencia, que vamos a platicar hoy con ella sobre la resiliencia. María José, ¿cómo estás? Hola Daniela, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y con la gente que nos puede ver y nos puede escuchar. Muchas gracias. Gracias por venir y por hacer el esfuerzo y sobre todo gracias por dedicar tu vida a la salud mental y a la salud emocional. María José, cuéntale un poquito a la audiencia, ponnos un poco en contexto, cuál es tu especialidad, a qué te dedicas y cuál es tu pasión. Uy, bueno, yo soy psicóloga de formación. Me encanta dedicarme al desarrollo humano en general, ¿no? Como tocar la mente de la gente, me fascina su alma, su ser, su sentir, sus emociones. Creo que eso es parte de mi pasión, creo que soy un ser social, entonces no me vería sin un otro, ¿no? Sin alguien con quien platicar, jugar, conversar, divertirme. Entonces eso me encanta, me considero una persona muy alegre. Entonces compartir esa alegría con otros me apasiona y me fascina. Y creo que mi campo de trabajo es muy amplio. Principalmente estoy especializada en cuanto al área educativa, ¿no? A la psicología educativa, pero no puedes trabajar con niños y separarlos de sus mamás y sus papás. Entonces, uno me ha llevado al otro, ¿no? A estar muy cerca de mamás, de papás y poderlos acompañar en distintas crisis de crianza o crisis personales, crisis de divorcio, pues sí, crisis de identidad incluso, ¿no? Entonces, a raíz de eso he también comenzado con terapia individual, ya sea para niños o para adultos. Ese es mi campo de trabajo principal. Tengo un negocio propio que se llama Tribu, y en Tribu nos dedicamos a formar habilidades blandas en niños, en adolescentes o en adultos, estas habilidades que no te enseñan en la escuela, ¿no? La escuela te va a enseñar las habilidades duras, como matemáticas y ciencias y a leer y escribir, y me parece perfecto. Yo me dedico en Tribu a generar las habilidades blandas, el liderazgo, la empatía, la tolerancia a la frustración, importantísima, la cooperación, todas estas herramientas que nos sirven para la vida. Por supuesto. Y cada vez más, ¿no? Porque con el desarrollo tan estrepitoso de la tecnología, cada vez más las herramientas suaves son las que determinan nuestra calidad de vida y la manera en la que podemos estar al servicio para nuestra comunidad. Y una de estas herramientas es la resiliencia. Monse, platícame un poquito, y para la gente que nos escucha, ¿cómo entiendes tú la resiliencia y cómo es que para ti en particular se volvió un tema tan importante? Bueno, a ver, la resiliencia para mí justamente es una herramienta clave de vida. Es un concepto que se construye. Muchas veces preguntan, ¿naces siendo resiliente o te formas en cuanto a resiliencia? Yo pienso que la resiliencia se construye y es la capacidad humana que tenemos para podernos adaptar ante una situación de crisis, ¿no? La capacidad que tenemos de comenzar una nueva vida, y eso se dice fácil, pero es muy difícil, a partir de cualquier crisis que pueda llegar a nuestra vida, ¿no? Ya sea una condición médica, una pérdida, un duelo, un divorcio, una crisis de identidad, una pérdida, perder nuestro trabajo, ¿no? Hay muchísimas crisis que la vida nos prepara y que no sabemos cuándo van a llegar, y entonces la resiliencia se pone en jaque ahí, hasta que llega la crisis. Y además, entonces, la resiliencia es como el papel de baño, es algo que todo el mundo necesita. O sea, no hay nadie que se salve
de estar ante una situación que se necesite resiliencia, ¿correcto? Eso es correcto, pero muchas veces creo que trabajamos como si pensáramos que no va a llegar ese mal momento, ¿no? Es decir, como que nos formamos o le formamos a las personas que más amamos una burbuja de cristal en la que a ti no te va a pasar nada, yo te voy a resolver todo, que no sufras, ¿no? Creo que tolerar el sufrimiento del otro es todo un trabajo y muchas veces se los queremos ahorrar, claro, ¿no? A nuestros seres queridos y no nos damos cuenta que desde ahí les quitamos todas las herramientas para poder generar resiliencia cuando la necesiten. Porque lo acabas de decir, la vas a necesitar, pero no sabes cuándo, ¿no? Claro. No, hombre, completamente, porque además, a ver, eso es algo muy común hoy en día. Hablábamos en otro podcast sobre cómo culturalmente favorecemos la alegría y favorecemos que todo esté increíble y que todo te vaya perfecto y que tu vida sea como dice Instagram que es. Y en ese filamento nos perdemos la realidad de permitir que tus parejas sufra, que tu hijo sufra, que tu papá sufra, sosteniendo espacio sin querer intervenir. Pero como decías, eso también exige una resiliencia propia, porque si yo no sé acompañar mi propio sufrimiento, ¿cómo voy a acompañar el sufrimiento del otro y dejar que solito desarrolle su resiliencia? Totalmente. Eso es de lo que más me llega a consulta. Fíjate que recientemente me ha tocado como un boom de papás separándose, de familias, de mujeres, de hombres, que le están pasando mal en una separación, ¿no? Sí. Y principalmente llegan conmigo inicialmente preocupadas por sus hijos, claro, ¿no? ¿Y cómo le hago para que mi hijo, lo veo muy hermético, Majo, lo veo, por un lado reactivo, pero no está queriendo expresar, ¿no? Siento que está como totalmente encapsulado en la emoción y yo quiero, pues, que él pueda sentir, que él sepa que puede estar triste. Y cuando yo les digo, ¿y tú? ¿No? ¿Y tú te permites estar triste? No, por supuesto que no. Yo quiero que él vea que papá se haya ido es algo bueno, que yo voy a estar mejor, ¿no? Y entonces creo que en esa fortaleza nos confundimos un poco y pensamos que no podemos mostrarnos vulnerables, claro. tristes. Como lo acabas de decir, en Instagram hay parejas felices y después como que ya desaparece la pareja y entonces asumes que ahí hubo una separación, ¿no? Pero hay parejas felices, hay maternidades increíbles, hay vidas exitosas y no hay cabida para la tristeza, para la sensación de fracaso, para la frustración, para estos momentos donde te sientes totalmente perdido, ¿no? Y que no encuentras una respuesta. Y creo que muchas veces por ahí está el trabajo y por ahí está el camino hacia así salir adelante, ¿no? Y hacia así poderte convertir en una persona resiliente, ¿no? Por supuesto, no, por supuesto, porque además, a ver, primero dime, ¿cuál es la diferencia, Monse, para ti entre la resiliencia y la supervivencia? Me da risa que me digas Monse. Ay, perdóname. Porque Monse es mi hermana. María José. Pero nos confunden muchísimo. Oye, y bueno, pero seguro te voy a decir Monse una vez más. Exacto, entonces no te preocupes, nos pasa muchísimo, y nos confunden en la voz sobre todo, entonces José, que te siga pasando, no te preocupes. ¿Cuál es la diferencia entre resiliencia y supervivencia? Sí. A ver, cuando llega una crisis, pienso yo que entramos en modo supervivencia. ¿Okay? Sí. Cuando la crisis está ahí, piensas en cuidarte a ti, en sacar tus defensas a flote, en autoprotegerte, y entonces estás en modo resistir. A ver, dame un ejemplo. Cuando, te voy a poner un ejemplo mío, Sí. porque creo que son los que más tengo a la mano, ¿no? Pero mi papá murió recientemente, bueno, tiene 2 años que murió, y murió en un accidente, pues muy feo, ¿no? Como en un, sale a andar en bici, sale solo, llega al hospital semivivo, por decirlo de alguna manera, se tarda una noche en morir y esa es la crisis, ¿no? La crisis es, yo estaba en Las Vegas, tengo que regresarme a México, encontrar un vuelo, entras en modo supervivencia, Claro. En modo, tengo que lograr llegar al hospital, quiero saber cómo están mis hermanos, quiero saber qué va a pasar, ¿no? Y ese es el momento de tu crisis. Ahí pones en jaque los recursos que están como tus instintos para salir adelante, ¿no? Es ese momento en el que se te va el hambre,
no sabes bien cómo responder y haces lo que puedes con lo que tienes, ¿ok? Lo mismo puede ser, perdí mi trabajo, ¿no? Claro. Y entonces, antes de ponerme a trabajar en mis emociones y en lo que estoy sintiendo, estoy en qué voy a comer, Claro. dónde me encuentro otra chamba, qué voy a hacer mañana, de qué voy a vivir. Todo eso es el modo supervivencia. Si estás en una separación y además en una separación donde puede haber violencia de distintos tipos, pues estás en protegerte, ¿no? Con todos los sentidos alerta de a ver a qué hora llega, en qué cuarto está durmiendo mi hija, si llegó bien, si llegó borracho, como todas estas broncas que pasan en el día a día y que muchas veces no sabemos que nos pasan a nosotros, que le pasan a nuestras amigas o que le pasan a nuestros familiares, ¿no? En ese momento estás en modo supervivencia, estás en modo resistir, como aguanta. Ahí creo que entra como el aguanta. La adrenalina, el hiperenfoque, el bloqueo emocional, o sea, para poder operar y que no te coma el tigre. Totalmente. Y tu cerebro está en ese estrés. Claro. ¿No? En ese. Correctamente, además. Claro. Tienes que sobrevivir. Sí. Y una vez que logras esa supervivencia, entonces sí puede llegar después todo un proceso para iniciar un trabajo de resiliencia, ¿ok? Que es muy distinto, ¿ok? Ya se murió mi papá, ya no estoy en el hospital, ya se fue esta persona violenta con la que vivía, ya tengo el nuevo trabajo, ya me logré divorciar, ya todas estas crisis por las que podemos pasar. Y una vez que termina el modo supervivencia y el modo resistencia, entonces sí viene todo el trabajo emocional, ¿ok? Para empezar, viene después de esta adrenalina y de esta situación estresante, para empezar viene un agotamiento. Muchas veces pensamos que como, pues ya sí se fue el problema, ya terminé, ya arreglé todos los papeles de el velorio, los trámites, etc., que me tuvo como muy activa. Y cuando termina todo eso pensamos que va a llegar la paz y no. Ahí viene un bajón tremendo, claro. ¿no? Yo iba con una tanatóloga después de que se murió mi papá y yo le decía, es que toda la teoría que yo me sé dice que tengo que meditar y dice que tengo que ir al gimnasio y dice que me tengo que salir a caminar y no puedo físicamente. Claro. No puedo, estoy exhausta, catatónica. No tengo ganas de nada. Todo lo que los libros dicen que tienes que hacer para que salgas adelante, al menos yo no lo podía hacer, ¿no? Estaba agotada, estaba exhausta, no tenía ganas de ir a trabajar, iba a trabajar, pero iba a llorar en mi trabajo, ¿no? Claro. Y entonces creo que ahí empieza todo el trabajo personal que se desencadena, que va mucho más allá de esa crisis, ¿no? Mucha gente llega a terapia. Yo, por ejemplo, llegué con mi tanatóloga a trabajar la muerte de mi papá, pero después de algunas sesiones me di cuenta que la muerte de mi papá me había desencadenado muchísimas cosas detrás. Que tenías pendiente. Que tenía pendiente, por supuesto. ¿no? Para empezar, la muerte de mi mamá yo la trabajé muy distinto, o más bien no la trabajé. Claro. A diferencia de la muerte de mi papá, la muerte de mi mamá fue muy distinta, fue un proceso de un coma por muchos derrames cerebrales, un coma de 5 años, ¿no? Y entonces vivir con una persona en estado vegetativo. Lo siento ahí, muchísimo. Muchas gracias. Ahí sí, yo hice el resistir, el no sentir. Claro. Aquí no pasa nada, todo está bien. Que quizá era tu supervivencia en ese momento. Era mi supervivencia, claro, pero creo que si yo no me ponía a trabajar en mi segundo duelo, me pude haber quedado en modo supervivencia mucho tiempo, o de la supervivencia pude haber pasado a la adicción, al olvido. Ándale, ¿no? Como ándale. Ya lo olvidé, ya pasó, y pensamos a veces que eso es superar, ¿no? Ese es un gran punto. Ese es un gran punto, el punto de superar, y ahorita vamos a ello. Pero entonces, digamos, tú tienes este momento de supervivencia, después viene el trabajo donde desarrollas la resiliencia, y entonces, ¿qué? A la siguiente crisis, ¿qué? Es que el chiste de todo esto es que tú logres darte cuenta que las crisis pueden llegar, pero que tú tienes que, usamos mucho y de una forma muy romántica, como el adaptarte a la crisis, ¿no? Yo creo que más que sí adaptarte a ella, pero es reconstruirte, y es saber que la crisis llega, pero que tú sigues estando en control. Impresionante, claro. O sea, que la crisis puede llegar y puede llevárselo todo, pero tú sigues siendo tú. Bueno, y eso te exige conectar con la esencia de quién eres tú, Totalmente. ¿no? Y desapegarte entonces de 1000 ideas, ¿no? Yo soy hija de, pareja de, mamá de... O sea, al final te lleva a la liberación. Totalmente. Te acabas dando cuenta que cuentas contigo. Exacto. Que tienes tus valores y que desde ahí, entonces sí,
puedes accionar. Como que muchas veces las crisis nos paralizan, nos imposibilitan, ¿no? Y podemos tomar una postura donde, como pues esto me está pasando. De victimización, claro. Exacto, esto me está pasando y ¿qué quieres que haga, no? Como que apenas puedo conmigo. Cuando logras darle la vuelta y decir, a ver, yo estoy en control. Sí. Esto no es que me está pasando, esto está pasando. Claro. Ajá, o sea, no es que... No es personal. No es personal. No es un exacto, castigo. No es un castigo, no es porque otra vez a mí. Claro, no es un error. Exacto, y cuando logras encontrar eso, pero eso es una chamba. Claro. Cuando logras encontrar eso, te vuelves a sentir en control. Es una chamba y es un baño de humildad, porque la responsabilidad implica también muchísima humildad de hacerte cargo de tus cosas. Y además, a ver, María José, las crisis no solamente son cosas malas, son cosas buenas también. Tener un hijo es una crisis, casarte es una crisis, tener la chamba que quieres es una crisis. Por supuesto. Hay psicólogos que hablan de cómo la resiliencia se puede ver como un oxímoron. Ajá. Un oxímoron es como una palabra que tiene, una frase que está compuesta por palabras contradictorias. Ajá, como cuando dices un secreto a voces. Ajá. O sea, es un secreto, pero es a voces. Pero si yo te digo, ay, es que eso ya es un secreto a voces, tú entiendes perfectamente el significado de secreto a voces. Entonces, hay psicólogos que hablan de cómo la resiliencia es un oxímoron porque hay un sufrimiento, hay un dolor, sí, pero al mismo tiempo hay una ganancia. Ajá, sí hay un reconstruirte, sí hay un volverte a formar. Ajá. Yo hoy te puedo decir, muchos años después, que mi mamá se tenía que morir para que nosotros hiciéramos el trabajo, o yo hiciera el trabajo personal que yo hice. Y poderte decir eso implica muchísimo. Ajá. Decirte, a ver, mi papá se tenía que ir porque ya había acabado su misión en la vida y ya me tocaba a mí hacer la chamba. Incluso te puedo decir que mi papá viviera me hacía la vida a mí mucho más fácil en muchos sentidos. Cuando mi papá se murió, lo primero que yo le dije a mi tanatóloga es, siento que se murió mi backup. Claro. Aunque no lo usaba, o sea, vertebral. Yo ya era independiente, yo ya trabajaba, yo ya muchas cosas, pero mi papá era como un backup. Claro. Como que yo sabía que si temblaba y me quedaba sin mi departamento, tenía un backup. Sí. Ajá. Y entonces que no estuviera ese backup me puso a trabajar realmente en mí, en decir, pues estoy sola. Y yo soy mi propio sustento. Y cuento conmigo. Y cuento conmigo. Exacto. Ahí es donde eso es clave. Al cuento conmigo. Pero esa es la base de la resiliencia, el cuento conmigo. Y entonces te quiero preguntar, ¿qué rol tienen la autocompasión y la aceptación en la resiliencia? Híjole, uno es fundamental. Creo que tenemos que ser muy compasivos con nosotros cuando estamos en un proceso de crisis y en un proceso difícil. Ajá. Y cuando no también. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero tenerte compasión y saber que no vas a tener esta fortaleza, no vas a hacer lo que dicen los libros, no vas a tener esta energía mágica, el poderte tener autocompasión a ti y dejarte a ti caer. Eso. Híjole, me parece un paso enorme, pero muy difícil de dar por la crianza que tenemos. Ajá, o sea, creo que venimos culturalmente hablando de una crianza en la que venga para adelante, no hay tiempo de llorar. Sacúdate, párate y vámonos. Exacto. Entonces, hablar de autocompasión y decir, híjole, hablar conmigo y decir, híjole, sí estuvo bien gacho esto que me pasó y estoy tirada y cómo me levanto de aquí, es un paso muy importante para la resiliencia. Incluso diría que para llegar a la resiliencia no es una serie de pasos lineales. Te vas a caer, vas a volver a empezar, no va el 1, el 2 y el 3, va el 1 y luego el 0 y luego el 3 y luego el 1. Y luego el -10. Exacto, entonces permitirnos sentir todo eso y saber que caernos es parte de avanzar, que llorar es parte de avanzar, que me duele es parte de avanzar, son pasos muy importantes para llegar a un Qué belleza esto que dices, porque sabes que el miedo a sentir creo que también es cultural. Uy, tremendo. ¿Y cómo medimos el éxito emocional? O sea, ¿cómo? Yo soy exitosa emocionalmente si estoy feliz. Claro. Pues imposible, ¿no? Dime, Monse, digo, María te José, digo, va a seguir pasando. Dime desde tu rincón, o sea, ¿cuál es el éxito emocional? Para mí el éxito emocional, el que yo encontré, más allá del que yo le transmito a mis pacientes, el que yo encontré en mis crisis, es sentir. Ajá. Creo que culturalmente hablando, yo vengo de un contexto social en el que se vale sentir risa, alegría, felicidad, goce. Y creo que el enojo todavía está permitido, ajá, como el enojarse.
pero miedo, tristeza, frustración, vergüenza, sobre todo miedo y tristeza, creo que son los que tenemos en el closet y en la condena y esos no se sienten, ¿no? Entonces, para mí la clave está en atreverte a sentir. Ajá. Porque creo que podemos llevar en querer no sentir, nuestro cuerpo nos obedece. Entonces, si yo le digo a mi cuerpo, ya quítate tus lagrimitas, sigue para adelante, y vamos con todo y échale ganas y todo esto, mi cuerpo me hace caso y mi cuerpo se anestesia. Y mi cuerpo puede tener bloqueos mentales muy fuertes donde deja de sentir y donde llegas a una indiferencia. Y la indiferencia, aguas, porque para mí fue mi peor hoyo, no la tristeza, la indiferencia. Porque llegas a un punto donde ya no sientes. Pero ni bien ni mal. Ni bien ni mal. Ni una alegría increíble. Sí, es como drogarse o como, ¿no? Totalmente. O como prender la tele. Es un vicio. Cuando prendes la tele estás en un modo, no siento, no escucho, ni siquiera sé si ya me llené porque estoy comiendo algo, pero lo mismo nos puede pasar en el entorno emocional si tanto queremos no sentir. Y creo que cuando estamos en una crisis queremos no sentir, ¿no? Como que, ay, no, que se me quite, ya van a llegar X, mis amigas, mis hijos, quien quieras, y quiero que se me quite este nudo en la garganta o esto como de, ay, ya va a llegar nuestra amiga que se está divorciando. No le pregunten, porque de veras va a llorar y no queremos eso, entonces mejor como pura alegría y puro, vamos a distraernos. Ajá, creo que desde ahí, híjole, podemos lastimar muchísimo nuestro propio construcción emocional, por así decirlo, ¿no? Absolutamente. Entonces, una manera que lo dijo Neruda es que haga la primavera conmigo lo que hace con los naranjos, ¿no? Y entonces tenemos tanto miedo a las emociones que no dejamos que nos transformen. Y creo que como a modo de alentar a quien nos está escuchando, y corrígeme, María José, si estoy equivocada, pero si tú te atreves a sentir una emoción en su completud, no dura más de 90 segundos, 2 minutos. O sea, lo que se cicla en la emoción y lo que lo convierte en sufrimiento es el racionalizarlo y resistirlo. Totalmente. El llevarlo al pensamiento, ahí es donde nos podemos atorar. Pero si la hablamos, si la dejamos salir y si la dejamos fluir, lo acabas de decir muy bien, de verdad no va a durar más de 90 segundos. Eso es un fact científico. Ajá. Me acuerdo justamente cuando se murió mi papá, que estaba yo como en todo este trabajo personal y para mí, Sofi, mi sobrina, la hija de Monse, es ella, o sea, mis sobrinos en general son mi sol, ¿no? Sí. Y me encanta que me vean en mi mejor versión. Claro. Pero yo estaba en mi peor versión o en una de mis peores versiones y entonces tengo este recuerdo de Sofi viéndome y me dijo un día, tía güera, hoy es el día que menos feliz te he visto. ¿No? Y entonces yo tal cual le dije, Sofi, hoy estoy muy triste, pero voy a estar bien. Ajá, o sea, creo que hay un miedo como a quebrarnos o a sentir y creo que otras personas se merecen vernos vulnerables, se merecen vernos tristes y saber que de ahí nos vamos a recuperar. Y no solamente nos vamos a recuperar, yo te llevaría al siguiente punto de decir, estoy triste y estoy bien en este momento. Exacto. O sea, es la salud, la tristeza también es la salud. Y entonces tú dime, Totalmente. ¿qué le regalamos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestras parejas al permitirnos sentir? ¿Qué estamos regalándole a la comunidad? Les estamos regalando un camino abierto hacia la conciencia emocional y hacia la resiliencia que es abundante y es infinito. Ajá, en permitirle a alguien sentir, en permitirme sentir enfrente de alguien. Tuve en algún momento cenas con mis amigas, que cada una con su crisis, ¿no? Pero en particular fuimos a cenar 3 amigas y decíamos, fuimos a llorar. Claro. ¿No? O sea, yo con mi duelo, cada una con su respectiva crisis o matrimonial o crisis personal, ¿no? Y entonces, de verdad era nuestra cena de sentarnos a llorar. Qué rico era. Ajá, entonces creo que regalar esa apertura emocional, ese canal abierto a que pueda drenar cualquier emoción, cualquiera, que estén permitidas, híjole, creo que ese es el camino hacia la sanación, hacia el éxito emocional, hacia estar en contacto contigo mismo, hacia muchas cosas, ¿no? Absolutamente. El otro día en una plática que daba sobre la culpa, hablaba les decía, imagínense que en su casa es todo perfecto. Nadie llora, nadie está enoja. Imagínense la psicosis que va a sentir el pobre niño
está rodeado de papás perfectos que nos sienten. Y ahí estamos nosotros intentando no solo para nuestros hijos, para nuestro entorno, pensamos que el servicio es estar bien, es estar contenidos. Y en lo absoluto, el servicio, porque aparte lo que estamos buscando cada vez más no es limitar nuestra expresión emocional, sino ampliarla. Porque, a ver, corrígeme otra vez si estoy equivocada, pero toda emoción que yo me rehúso a sentir, que es lo que estabas hablando, ¿no? Ya sea a través de la distracción, de la negación, de emborracharme, de ver mi pantalla, de meterme en una relación adicta, lo que sea que haga, lo único que estoy haciendo es que se me está infectando y endureciendo esta emoción y entonces actúo desde ahí todavía más. Claro, y cuando salga, porque va a salir. Ajá, y si no sale en una cuestión emocional, va a salir en una cuestión fisiológica. Absoluto. O sea, te vas a enfermar. Absoluto. Ajá, pero cuando salga va a salir, probablemente va a salir mal, ¿me explico? Claro. Ya no lo vas, o sea, si tú vas acumulando este enojo, vas acumulando esta tristeza, eventualmente se va a desbordar, ¿no? Y cuando se desborda, probablemente ya vamos a hacer daño. Claro. Entonces, creo que hoy mi invitación también es hacernos responsable de nuestras emociones. Y hacernos responsables es permitirlas, es dejarlas ahí salir, pero también hacernos responsables y digamos que recogernos, ¿no? Y decir, vuelvo a mí y sigo adelante y estoy bien, porque sentir es estar bien, ¿no? Y creo que justo en esta sociedad no queremos mostrarnos vulnerables, no queremos mostrarnos ante nuestros hijos, ante nuestra pareja, ante nuestro jefe, como que no está permitido esa vulnerabilidad, ¿no? Tenemos que ser superhéroes, aguantar todo, estar perfectos, mostrar nuestra mejor versión, sonreír. Híjole, me parece insostenible y no sé por cuánto tiempo lo vamos a poder realmente seguir llevando a cabo como una forma de vida diaria. Absolutamente. Y sabes que, por ejemplo, que nos puede estar escuchando, podría pensar, pero ¿cómo me voy a permitir enojarme y gritar y pegar? A ver, una cosa es sentir y otra cosa es actuar desde la emoción y casi que son opuestas. Totalmente. Porque cuando actuamos de la emoción, lo que está pasando es que no queremos sentir. Entonces, no, yo no quiero sentir, entonces le voy a gritar, lo voy a controlar, voy a hacer. El sentir, o sea, sentarte a sentir es de machos. O sea, es un acto verdaderamente de valentía el sentarte a sentir. ¿Y por qué es indispensable? Por lo que decías, no solo por ti, por todos tus compañeros, porque nadie hiere por malo, herimos por heridos, herimos porque desde ahí sangramos nosotros. Y entonces quiero retomar con todo esto algo que decías hace un ratito que es tan importante, te ibas a comer con tus amigas. Qué importantes son las redes de apoyo, de amigas, de comadres, de amigos, de compadres. ¿Cómo es que podemos la resiliencia alimentarla en comunidad? Hay una psicóloga, se apellida Werner, y ella habla de cómo para poder ser resiliente hay como ciertos factores que son importantísimos, ¿no? No quiere decir que tienen que estar todos, porque siempre vamos a encontrar las excepciones de esta persona que aún estando sola y sin nadie logró, claro, ¿no? Pero son factores que si los ponemos sobre la mesa, entre más los puedas ir como acumulando, trabajando, mejor preparado vas a estar. Y uno de ellos es la base social, saber que somos seres sociales, ¿no? Si hay alguien ahí que está en alguna crisis, en algún momento sumamente difícil, híjole, la soledad puede convertirse como en nuestro peor enemigo, como para poder salir de ahí. Y es muy difícil pedir ayuda, ¿no? Algo que me enseñó también mi tanatólogo es, la ayuda no está para quien la necesita. Hay muchísima gente que podemos hablar de, no hombre, le urge, necesita. La ayuda está para quien la pide. Ajá, y pedir ayuda es un acto súper noble y súper bondadoso. Entonces, saberte de una red, y pedir ayuda no quiere decir ve a terapia. Pedir ayuda quiere decir no estés solo, ¿no? Ten amigos, ten a quien le puedas contar, ten personas de confianza, construye tu red. Y adicional a la parte social están nuestras relaciones súper significativas y súper profundas que por ellas damos la vida y que de ellas nos agarramos. Otra palomita importante para la resiliencia. Y otra palomita importante para la resiliencia, el autoestima, la seguridad, la capacidad de saber que puedes resolver las situaciones que van llegando a tu vida. Ajá. Todas esas, el sentirte útil, el sentirte confiable, el tener metas en la vida, el decir, híjole, ok, a lo mejor se destruyeron estos objetivos que yo tenía en mi vida, pero cuando vuelves a ti y dices, a ver, yo tenía esta meta, la voy a seguir intentando y abres otro camino,
de ahí te agarras, ¿no? Entonces, esos son como los factores que componen la posibilidad de construir la resiliencia en una crisis. Que además la resiliencia es como la elasticidad. La tienes que practicar. O sea, yo no soy resiliente porque quiero, soy resiliente porque puedo. De la misma manera que no soy honesto porque quiero, soy honesto porque puedo. Y lo puedo porque lo practico. Totalmente. Yo te cuento un poquito de mí. Yo tengo una condición médica que se llama albinismo y la tengo como en su grado más profundo, ¿no? Entonces, cuando yo nazco, los doctores le explican a mis papás que soy ciega, que probablemente tengo retraso mental, que no voy a poder tener una vida normal. O sea, eso es como lo primero que reciben mis papás de mí, ¿no? Conforme fueron pasando los días, mi mamá principalmente empieza a darse cuenta de que, oye, no, veo que sí ve, o sea, veo que si le pongo un lápiz, sí lo sigue con los ojos, ¿no? Sí, en efecto, le molesta la luz, pero sí ve. Y de ahí como muchas cosas, ¿no? Que empezó a ver que lográbamos. Mi mamá me contaba una historia en la que a ella la llaman de la escuela, en algún momento, Monza, mi hermana grande, iba a la escuela, yo entro a la misma escuela que ella, y entonces mi mamá y mi papá con mucho miedo como de, híjole, ¿podrá? Pues finalmente nos dijeron que podía haber un retraso, que no lo iba a lograr, que no iba a ser como los demás. ¿Podrá con este paquete? Y entonces los citan en la escuela y les dicen, oigan, es importante que vengan los dos, pues van aterrados, ¿no? Y dicen, ya la van a correr. Kinder, chiquitita. Y reina. Y le enseñan 2 dibujos a mis papás y le dicen, ¿cuál es el dibujo de María José? Híjole, no sé, la verdad los veo exactamente iguales. Exacto. A partir de hoy, necesitamos, para que ella pueda triunfar en esta escuela y tener éxito en esta escuela, necesitamos que ustedes la traten exactamente igual que a cualquier otro niño. Y yo creo que mis papás se tomaron eso súper en serio, porque íbamos a la Marquesa y yo tenía mi moto, cuatrimoto en la Marquesa, igual que mi hermano y mi hermana, ¿no? Y yo me hacía de mis estrategias de ir lo más cerquita que pudiera de mi hermano para que si él giraba, yo giraba, por si acaso yo no lograba ver. Claro. ¿No? Pero si yo hoy te digo que los doctores, el diagnóstico que a mí me dieron es que yo veo un 2% de lo que ve cualquier otra persona. Ajá. Entonces, quizá tú pensarías que con un diagnóstico así es para que, híjole, pues no salgas justo de la burbuja de tu casa, no hagas nada, estás imposibilitada, ¿no? Y creo que lo que hicieron mis papás conmigo fue darme a mí estos paquetes que en su momento seguramente no quise. Seguramente yo no me quería subir a la moto en la Marquesa porque me costaba trabajo, pero mis papás se dedicaron a darme paquetes de tú puedes con esto, tú tienes que hacer esto, tú vas a ir a la escuela, te exijo las mismas calificaciones que tus hermanos, como en una situación de equidad que yo vi siempre muy clara, ¿no? Y creo que eso hizo que yo pudiera sostener los paquetes más grandes que después me puso la vida. Entonces, ¿cuál es mi invitación hoy? Justamente eso, la resiliencia se practica y se practica cargando paquetes de frustración. Si no damos una microdosis de sufrimiento, a chicos y a grandes, pero digo, en medida de lo posible a los más chiquitos, está muy difícil que después puedan sostener una crisis, un reto mayor, una pérdida, porque cuando tú sostienes ese paquete, crecen en ti la autoestima, la credibilidad, la autoconfianza, el decir, órale, yo puedo, aunque la sufriste. O sea, yo no digo que va a ser fácil. Ni cómodo. Y va a ser incómodo, por supuesto, te va a pesar, pero sí lo necesitamos, sí necesita nuestra sociedad poder cargar esos paquetes, poder generar esas prácticas en las que no nos resuelven y lo tenemos que resolver nosotros para entonces podernos convertir en seres resilientes cuando llegue la crisis, la de verdad, la grande. La que ahí viene. Sí, oye, exacto. y entonces, a ver, de todo esto que dices de estilo, que también la resiliencia es resultado de una perspectiva. ¿A qué voy con esto? No debo ver al otro como débil jamás, ni debo verme a mí mismo como débil, porque lo que hicieron tus papás por ti, me imagino, te empoderó. Y me imagino lo que eso hizo es que tú pudieras comprenderte fuerte ante la mirada de alguien que te comprendía fuerte a ti. ¿Y cuántas veces caemos en lo opuesto? Minimizamos el poder del otro, queriéndole resolver desde según nosotros o pobreteando al otro, a quien sea. Y creo que ese acto de pobretear al otro o pobretear a nosotros mismos, pues nos aleja, ¿no? De la resiliencia. Pero a ver, aquí la pregunta que yo te haría, y no solo como mamá, sino como humano en sociedades,
¿dónde está la línea entre dejar que haya resiliencia y entre la negligencia? ¿A qué ponme como un ejemplo de negligencia? Quiero saber que te cacho bien. Por ejemplo, digamos que yo estoy viendo enfrente de mí a mi hijo de 4 años que está teniendo problemas para amarrarse los zapatos, o ya ni me acuerdo qué hacen los niños a los 4 años, pero para cualquier actividad que está haciendo. Y yo en ese momento puedo, si estoy presente, si estoy en mi cuerpo, si estoy en salud emocional, en ese momento puedo decir, bueno, yo puedo desesperarme por la prisa y meterme y amarrarle yo los zapatos, o puedo permitir que desarrolle su resiliencia relacionado a ese aspecto. ¿En qué momento? Pero mi cabeza de mamá me va a decir, pobrecito. Ya te entendí, perfecto. ¿Ok? Ya te entendí. Ahí creo que más que la negligencia, creo que es la sobreprotección. Creo que hay como un boom de sobreprotección ahorita, de como hay un miedo de traumar a los niños, ¿no? Como que ahí creo que venimos de una generación muy traumatizante. Como, exacto, que quizá pasamos por muchos traumas en nuestra infancia con las paternidades y maternidades que nos tocó, y entonces tenemos miedo de traumar a los niños, ¿no? Somos una generación traumada de traumar. Sí. Y entonces creo que podemos irnos al otro lado del camino, que es la sobreprotección. Claro. Y híjole, o sea, hay una línea bien delgada, porque trabajo con muchos niños en donde entre el mundo de cuidadores, ¿no? De cuidadoras, de nanitas, que son personas que le van a amarrar los tenis, aunque el niño ya lo sepa hacer o esté en el punto en el que ya lo va a lograr, la nanita le va a poner los tenis porque es su trabajo, o ella piensa que ese es su trabajo, como complacer, hacer una vida más fácil y más práctica, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues sí, como este miedo a lastimar, a traumar, y entonces creo que a las nuevas generaciones les exigimos muy poco, los retamos muy poco, y entonces desde fisiológicamente hablando no los permitimos desarrollarse como a nosotros era, pues salte y si te trepabas un árbol, o sea, yo no recuerdo de verdad de tener ahí ni la cámara, ni a una mamá que a los 2 minutos llegaba y te decía, no, bájate, sino que lo experimentabas, y a lo mejor te ibas a caer, pero ibas a aprender. Y entonces creo que en ahorrarle los procesos a las personas, no les permitimos aprender. En darles las respuestas, no les permitimos aprender. Y esto, ahí me salgo completamente incluso del mundo de los niños, porque nos pasa con las personas a las que queremos, que ya te lo resolví yo. Claro. Y cuando yo te lo resuelvo, no te permito a ti pensar, no te permito a ti trabajar, no te permito a ti creer en ti. Incluso la siguiente vez que tú tengas un problema, pues vas a venir conmigo y me vas a decir qué hacer, y yo te voy a decir qué hacer, y entonces no podemos, si no soltamos eso y si seguimos sobreprotegiendo, entonces no permitimos que el otro genere sus propias habilidades y sobre todo su autoconfianza, ¿no? Su capacidad de decir, órale, va, pónmelo a mí. Claro que no nos gusta, pero sí es algo como en el gimnasio. O sea, si no le pones peso a tu músculo, no va a trabajar. Entonces, es una metáfora muy similar. ¿Queremos músculo o no queremos músculo? Sí queremos músculo, pero al parecer no lo queremos trabajar. Entonces, solo sepamos que no va a llegar ese músculo, ¿no? No va a llegar esa autoconfianza, no va a llegar esa autoestima, no va a llegar esa credibilidad, no va a llegar esa independencia, porque estamos estamos sembrando todo lo contrario, pues vamos a cosechar todo lo contrario. Absolutamente, y además parte de es un deseo transgiversado, porque realmente, si me pongo muy honesta, yo no quiero que el niño no sufra, yo no quiero yo sufrir, porque si yo sé sufrir, si yo sé vivir mi dolor, no voy a querer detenerle el dolor al otro. Entonces, realmente, la capacidad que tienes para permitirle al otro es la capacidad que tienes tú de sentir. La gente que no le gusta sentir no quiere ni que llore cerca de ellos. Por supuesto. Y lo dices muy bien, es la capacidad que yo tengo de permitir que me duela y de saberme recuperar. Lo mismo puedo generar en el otro. Puedo permitirle al otro llorar, sentir y saber y confiar y darle esa confianza de que se va a reponer de ahí. Cuando tú le dices como, no, mira, mejor vamos a hablar de otra cosa, le estás dando el mensaje de que ni siquiera confías en que puede recuperarse de ese tema. Entonces, es gravísimo. No lo tocamos. Claro. Es gravísimo. En cambio, cuando
Cuando alguien llora y simplemente lo acompañas, o sea, simplemente le dices, está bien eso que estás sintiendo. Yo antes cuando lloraba era como una pelea conmigo misma de ya no quiero llorar, ya a ver, ¿en qué estábamos trabajando? Ajá. Y entonces es más bien como me permito llorar y después ya voy a poder trabajar con claridad, porque es mentira decir que ya dejé de llorar y me pongo a trabajar y ya estoy concentrada, no es cierto. Incluso lo dijiste tú hace ratito, ahí entra todo el pensamiento detrás de la emoción que no te permite ni siquiera concentrarte. En cambio, ya, si te das tu espacio de llorar y de verdad sacarlo y de decir, uff, está bien, ya lo solté, entonces puedes después retomar tu vida y, y saber que llorar es parte de tu vida, ¿no? Eso que dices, porque siento que culturalmente estamos en un momento, a ver, somos humanos hiperprivilegiados. Yo creo que ni los reyes de hace 500 años vivían como vive la persona que peor vive hoy, ¿no? O sea, tenemos una cantidad de comodidades espectaculares y el rango de placer que experimenta un humano hoy debe ser abismalmente distinto al rango de placer que experimentaba un humano hace 300 años. De eso no tengo duda. Ahora, una consecuencia o un síntoma de esta manera que vivimos es que quizá queremos solamente perseguir el placer y entonces al no querer aceptar, a ver, el sufrimiento y el dolor son distintos porque el sufrimiento es postergado. Hablamos del dolor. Al no querer aceptar el dolor como parte de la experiencia, pues no estoy permitiendo la experiencia entrar, ¿no? Entonces la única manera como que de vivir el gozo, pues también es vivir la carencia de, o sea, la herida también es el regalo, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahí está el oxímoron del que hablábamos hace rato, ¿no? Hay una herida, pero hay un regalo con la herida. Sí. Ajá, ese es lo contradictorio de esas dos palabras. ¿Implica dolor? Sí, pero también implica reconstruirte, renacer, saberte dueño de tu vida, crear tu destino. Ajá, pero tienes muchísima razón en lo que dices, ¿no? Hoy vivimos en una sociedad no solo del placer, sino de la inmediatez. Ajá. Entonces queremos todo inmediato, queremos todo rápido, que estos procesos pasen en 5 sesiones. Sí, Ajá, sí, sí, sí. Y creo que desde ahí también culturalmente educamos, Sí. ¿no? Entonces, sin duda hay una diferencia entre dolor y sufrimiento también, porque el dolor sí va a ser parte de la resiliencia. O sea, no hay resiliencia sin dolor. Sí te va a doler, sí te va a incomodar. Pero el sufrimiento, creo que ahí ya entra nuestra actitud. Y la mente. La mente, la actitud. El hábito. La culpa, la victimización. Y entonces el sufrimiento, aguas, porque se puede postergar mucho, mucho tiempo. El dolor no. Ajá, el dolor puede abrirte la puerta a que veas algo más allá de ese dolor. Y si lo ves, puedes avanzar para adelante. Pero en el sufrimiento te puedes quedar toda tu vida. Toda tu vida, ¿no? Sí. Y desde ahí vivirla. Y también hay quien así lo elige. Y añadiría a esto que estás diciendo que el dolor, emociones como el dolor incómodas, son equivalentes a la bendición que es el hambre, la sed y el sueño. Tú imagínate, o sea, el regalo es la herida, el regalo es, o sea, nosotros somos la vasija, vaya, agua hay, alimento hay. El chiste es, el regalo de ser humano es que sientes sed, que sientes dolor, que sientes hambre, que sientes sueño, porque esos son las motivaciones que promueven y en donde cabe el amor, la conexión, la vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo sugieres tú, como un hábito práctico, digamos, para alguien que nos está escuchando, cómo puede empezar a invitar al dolor a su vida de una manera más amigable? Creo que te voy a decir como cosas que me han funcionado a mí, ¿ok? Creo que primero es entender que esto que está pasando, lo dijimos hace un ratito, no es que me está pasando, esto está pasando. Como que la posibilidad de poderlo ver fuera de ti te hace tener el control. Y creo que sentirte en control hace que puedas vivir la situación de una mejor manera. ¿Verdad? Como que te quita de la postura de víctima. Desde la postura de víctima no nos podemos mover. Y si tienes una postura de control, puedes accionar, puedes decidir, ¿no? Claro. Hasta en los peores momentos de nuestra vida, hasta en las condiciones más precarias, tenemos la posibilidad de decidir. Esa no nos la quita nadie. Entonces, el saber que puedes tomar decisiones, y cuando estamos en una crisis muy fuerte, incluso decidir cosas pequeñas ayuda mucho, porque a veces en la crisis nos perdemos tanto que cuando nos dicen, ¿dónde quieres comer? Donde quieras. Ajá, como de
poder decir, ay, tengo ganas de pizza. Y eso te regresa a tu control, a tu posibilidad de decidir. Entonces, aunque son actos muy pequeñitos, te sacan de este mindset en el que es mi culpa, qué pude haber hecho diferente, cómo no le dije, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué otra vez? Y de la misma manera, no me lo merezco. Ajá, o sea, como que todas esas voces que surgen cuando estamos en una crisis son las que tenemos que intentar voltear a nuestro favor, ¿no? Otra acción importante es saber escuchar nuestro cuerpo y saber parar, saber descansar, saber que no tenemos que sostenerlo todo. Eh, Creo que eso va muy de la mano con la vulnerabilidad, ¿no? Para todas estas mamás, ¿no? Que les toca todo, les toca chambear, pero les toca sostener hijos, pero les toca mantenerlos y les toca elegir escuela y todo les toca económica, emocionalmente y en cuanto a las necesidades fisiológicas de los demás hablando, está la invitación como a poderse escuchar a ellas primero, ¿no? Y poder decir, tengo muchísimo sueño, necesito dormir, pero poder ver sus necesidades antes que las de los demás, también me parece un acto de amor propio que te lleva a la resiliencia, saber qué necesitas tú. Cuando no lo decimos, cuando se lo dejamos a alguien más, puede ser que surge en nosotros como el resentimiento o el reproche o el enojo, ¿no? Como de, ay, yo quería pizza, pero quería que tú supieras que yo quiero pizza. Y pues no, la verdad es que la vida no funciona así. El otro no tiene por qué adivinar lo que yo siento, por lo que yo estoy pasando. Es mi responsabilidad decírselo, comunicarlo y saberlo decir antes de que ya llegue el enojo. Entonces, eso, pedir ayuda es muy importante. Poder hablar y decir, oye, nos vamos a echar un cafecito, necesito platicar con alguien. Porque vuelvo al punto anterior, los otros no tienen por qué adivinar que tú necesitas hablar. Tú tienes que poderlo decir. Por supuesto, la manera en la que a mí me gusta entenderlo es que cuando yo no sé pedir, exijo. Y entonces es horrible porque en la exigencia no hay espacio para nada. O sea, tú llegas a exigir algo y no hay espacio ni a ti ni a la vida. Quiero retomar un punto interesantísimo que dijiste, que es el de la libertad. Y desde mi rincón, la libertad solamente es posible una vez que te atreves a sentir. Porque si tú no te atreves a sentir, no puedes ser libre, porque estás a la merced de tus emociones y toda tu vida la construyes alrededor de no sentir miedo, de no sentir celos, de no sentir dolor. Entonces eres un esclavo. Quizá la mente te cuenta que eres esclavo del gobierno y que eres esclavo de tu pareja, pero realmente la libertad solo te la puedes dar a ti misma y solo te la puedes dar con la valentía de permitirte sentir todo, porque es como si entre yo y todo lo que quiero hay un lago de agua helada y yo me da miedo el frío, pues me voy a perder mi vida. Pues ni modo, o sea, una vez que estoy adentro, además voy a notar que había mucha mitología detrás de lo que yo creía que se sentía el agua fría, ¿no? Uy. Y entonces, al sentir frío, ya mi resiliencia sube, porque ya de entrada, o sea, si yo me permito llorar hoy, María José, me imagino que mi resiliencia va a subir porque voy a decir, no estuvo tan feo llorar una hora. Exacto, exactamente. Muchísimos de los pacientes que llegan a terapia, en la primera sesión, es una sesión de desborde. Ajá, como de, oye, cuéntame, ¿qué te trae por aquí? Y es un, ¡ah! ¿No? Como que lloras todo lo que tenías acumulado, pero después de eso viene la claridad, como que se despeja el cielo, ¿no? Entonces, coincido contigo completamente. Creo que la libertad empieza, o sea, el primer paso de la libertad, y muchas veces lo ponemos como el último, es darnos permiso de sentir, darte ese permiso de sentir. Muchas veces en nuestra cabeza el miedo, el tabú, las creencias, las enseñanzas tienen un peso mucho mayor que la emoción como tal, ¿no? Entonces, ya que lo sientes, te das cuenta que no era, ya que lo afrontas, no era tal el miedo como era en tu cabeza. Claro. En nuestra cabeza y sobre todo en las noches, las historias se van a convertir en más y más catastróficas y más fatalistas, ¿no? Pero la realidad, ya que las llevas a cabo, ya que vas y lo afrontas, no es tan terrible, de verdad no es tan terrible. Lo mismo creo que sucede con sentir, ¿no? Ya que logras drenar lo que tenías drenado de llorar y de llorar, híjole, logras tener una sonrisa más natural, más real, no de estarla creando para seguir siendo esto que la gente
espera de ti, ¿no? Entonces, Sí. soltar eso y darle la bienvenida al mundo emocional con todo lo que implica y quitarnos todas estas frases que de verdad creo que nos enseñaron las abuelitas, ¿no? De no tengas miedo, no llores, no pasa nada, está pasando todo. Sí, O sea, decirle a claro. alguien no pasa nada, ¿no? Sí, es cruelísimo. Exacto, o yo no puedo con el tranquila. ¿no? O sea, Tranquila, no, bueno. cuando lloro así desbordadamente y me dicen tranquila, como que digo, O a cálmate. nadie se ha tranquilizado porque le digan tranquila, nadie. Jamás. Ajá, pero creo que yo ya tengo así como esta costumbre muy permitida de si tengo que llorar, voy a llorar. Ya no me voy a pelear con esa emoción. Voy a llorar, voy a sacarlo, voy a sentirlo. Y, o sea, como que siento como mi panza, mi garganta, todo en mi cuerpo y en mi mente se libera. Absolutamente. Necesitamos tanta energía creativa para resistir una emoción que en el momento en que la permites, de pronto tienes muchísima energía creativa que te sirve para dormir mejor, para cocinar mejor, para hacer más ejercicio, para tener ideas nuevas. O sea, es mucho trabajo no sentir, es mucho más trabajo. Una manera increíble que la dice Michael Singer, este autor espectacular de The Untethered Soul, que habla de la presencia y habla de las emociones, describe las emociones como globos y dice, tú tienes todos estos globos en tu cuerpo, resultados de millones de cosas que nos tomaría 10 podcasts hablar del origen de las emociones, que a medida que tú las sientes, las vas evaporando de tu cuerpo. Entonces, es un poco como no querer ir al baño o es un poco como no querer sonarte los mocos. O sea, si no los sacas, va a vivir adentro de ti y va a definir tus decisiones y sobre todo tus reacciones. O sea, si tú suprimes el enojo, pues vas a ser mala onda, ¿no? Si tú suprimes la tristeza, pues vas a ser impaciente, etcétera, etcétera. No, y van a salir de las maneras más inadecuadas si tú no te das el permiso de sentirlas y tú puedes decidir dónde, cómo y cuándo puedes tener tu ratito en la noche de escribir, de pensar, de decir que agradezco, pero también, híjole, ¿qué me falta por trabajar? Claro. Y todos esos momentos pueden hacer que estés en contacto contigo mismo, pero si no los tienes, van a salir, ese globo se va a ponchar y se va a ponchar sin pedirte permiso, no donde tú quieras, exacto, sí. Y va a generar bastante daño colateral, ¿no? Y eso me lleva a otro punto importante que es que creo que en nuestra cultura no tenemos momentos de calma. Tenemos tanta prisa, ¿no? Es tanto el correr, el sprint, tengo que llegar, tengo esta cita, yo soy súper estructurada con el tiempo, es como mi área por trabajar todavía, ya si lo logro te vendré a contar los cómos, pero sí creo que tenemos una cultura que nos ha hecho muy apresurados y de vivir una vida que va muy rápido. Entonces, aprender a tener estos momentos de calma, que se hacen mucho más en Europa que como en nuestro lado, ¿no? Poder tener momentos de calma, de respiración, de escucharte a ti, de no celular, de no ruido, de no ruido, llámese pantalla, exigencias. Y en esos momentos de calma, que pueden ser 15 minutos, pero de calma es donde tú puedes justamente visualizar estos globos que mencionas, ¿no? Y decir, a ver, me siento mucho más cargada de esta, ¿qué puedo hacer? Porque van a estar ahí. O sea, la realidad es que van a estar ahí. Y si no abres el globito como para que salga el aire suavecito y controlado, va a salir en un pop, ¿no? Exacto. Entonces es encontrar los combos. Exacto, y lo que dices es importantísimo. Los momentos de silencio luego los calificamos como negativos porque son incómodos, pero realmente, y entonces muchísima gente se la pasa escapándose pensando, ay, me siento incómodo porque paré. No, bro, paraste para que te puedas sentir incómodo y para que lo puedas sacar. Lo que me llega a mi siguiente punto, María José, tú decidiste ser terapeuta y yo quiero que tú me expliques a mí y a la audiencia cuál es el valor de un acompañamiento en este tipo de cosas, porque a ver, hablamos de la resiliencia en cómo generarla en el otro, en cómo permitirla en el otro, pero en cómo permitirle en nosotros y cómo permitirnos acompañarnos en procesos que quizás solos ni siquiera podemos ver y que nuestro sistema no está capacitado para hacernos ver. Claro, antes de tu pregunta tocaste un punto que me lleva a la respuesta de tu pregunta. Los silencios son claves y nos han enseñado a llenar esos silencios. Como que tener un silencio puede ser súper difícil de tolerar. O sea, si están en una plática, comida o lo que sea, hagan este ejercicio de tomar el tiempo del silencio y observar el silencio. Van a ver lo incómodas que se ponen las personas con un silencio. O sea, entra como ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿De qué vamos a hablar? ¿La lluvia? ¿El clima? Algo, porque no toleramos el silencio.
y en el silencio es en donde más se trabaja. Entonces, en un acompañamiento emocional, si alguien acude conmigo buscando este acompañamiento emocional, los silencios son claves. Cuando tú arrojas una pregunta sobre lo que te empieza a platicar el paciente, es una pregunta en la que vas a dejar que el tiempo pase, que el paciente piense con calma, que no se sienta apresurado, que solito llegue a las respuestas. Y es un poco como lo que te decía antes. Como terapeutas tenemos que saber que aunque, si yo te hago una pregunta y yo tengo la respuesta de tu pregunta, porque ya te tengo súper, ya me sé muy bien como a lo mejor tus creencias y tus miedos y un poco tu bagaje personal, aunque yo tenga esa respuesta, no te la puedo dar. El trabajo está en que tú la veas. Si tú no la ves, aunque yo te la ponga, no la vas a ver, no estás listo. Ajá, entonces, en los trabajos terapéuticos, la clave está en que realmente sea el paciente el que va construyendo su propio diálogo, sus propias creencias, sus propios, te van cayendo los 20 como paciente, pero no es que tu terapeuta te los va a dar, ¿no? Un terapeuta te puede espejear, te puede rebotar preguntas, pero tú tienes que llegar cuando tú estés listo para ver algo. Si no estás listo para verlo, no estás listo y punto, ¿no? Y estarás listo en otro momento para verlo y para trabajarlo. Pero para mí eso es como lo más rico de un acompañamiento, que realmente el terapeuta deja todo su ego y se convierte en alguien completamente, pues sí, que como que te rindes, ¿no? Ante qué es lo que tú quieres trabajar y qué es lo que tú estás viendo, no lo que yo quiero, no lo que yo estoy interpretando. Esto se trata de ti, es tu proceso, ¿no? Entonces eso es lo rico de un acompañamiento emocional. Me encanta porque aparte, claro, se une a nuestro tema. Yo no le puedo decir a alguien algo que no ha desarrollado la resiliencia emocional para vivirlo, porque el sistema nervioso es inteligente y hay realizaciones que no vas a adquirir hasta que no tengas la estructura emocional para sostenerla. Todos tenemos traumas que hemos bloqueado y que a veces no estamos listos para observar, ¿no? Entonces también la resiliencia propia y permitirnos que la resiliencia esté en donde esté. Entonces yo, además de agradecerte esta conversación tan increíble, María José, te quiero decir que me quedo con la reflexión que no importa en dónde estemos en nuestra vida, merecemos toda la autocompasión y todo el amor, porque no vamos a llegar a ningún lado ni tenemos que estar en ningún lugar en específico para ser valiosos. Exactamente en donde estamos es perfecto y la resiliencia que vamos adquiriendo en nuestra vida, pues digamos que es el regalo, es a lo que venimos. A eso venimos, a aprender a ser cada vez más libres, más soberanos. Y no me refiero libres y soberanos de los demás, eso ni siquiera importa. A ser soberanos de nuestras ideas, de nuestros hábitos de pensamiento, de nuestras heridas, porque solamente si somos soberanos podemos ser verdaderamente amorosos y esa es la mayor contribución que podemos hacer los únicos por los otros. María José, ¿hay algo que tú quieras decirle a la audiencia antes de despedirnos? Ay, qué linda reflexión haces como cierre, Daniela. Creo que solamente le agregaría la parte de rendirnos. Esta palabra en inglés me encanta de surrender, ¿no? Como surrender de deja todas tus armas, ríndete, o sea, ríndete de decir, aquí estoy, me muestro, esto es lo que soy, ¿no? Así defectuosa, humana, imperfecta, sin saber qué hacer, sin saber cómo resolverlo, sin saber a dónde ir, porque cuando te rindes de esa manera, desde ahí te puedes reconstruir, ¿no? Desde ahí te puedes regenerar y puedes encontrar entonces, me encanta esta frase de Steve Jobs de eh, you can only connect the dots when you look backward, ¿no? O sea, cuando estás ahí en la crisis, es bien difícil que puedas decir, claro, claro, esto me está llevando a mi mejor versión. Por supuesto que no, ¿no? Una crisis es un momento horrible, pero cuando ya no estás ahí y tienes la capacidad de voltear para atrás y decir, claro, eso tenía que pasar, eso tenía que ser justo así, así como pasó, fue perfecto. Ve qué fuerte decir eso, ¿no? Porque primero son cosas con las que nos peleamos mucho, claro que no queríamos que así fueran en ese momento, pero después poder voltear y decir, fue perfecto, así tenía que ser, no le cambiaría nada, entonces quiere decir que el trabajo está hecho. Qué hermosura, qué hermosura. O sea, permitirnos, y para esto son estos espacios, permitirnos quebrarnos para darnos cuenta que del piso no pasamos. Yo soy Daniela Escalante, esto fue De Esto No Se Habla.
Yo les agradezco por acompañarnos. Los invito a seguirnos en redes sociales, en Therapify, @Therapify. Estamos en cualquier lugar. Therapify.com es una plataforma dedicada a que cualquier persona pueda encontrar a un terapeuta de manera inmediata, a un terapeuta en quien pueda confiar. Y yo les invito a que exploren qué se siente un acompañamiento terapéutico y sobre todo los invito a que como nosotras hoy y mucha gente en muchos lados todo el tiempo se abre de corazón para hablar de cosas que son incómodas, pero que hacen falta, porque pues, hablar también sana. Muchas gracias por acompañarnos. Ay, muchas gracias a ti por invitarme, Daniela. Un gusto estar aquí. Igualmente. Gracias.